Los traductores le ponen mi mamá. ¿Dónde dice ahí mi madre? Ahí no dice mi madre, solo dice madre. Por su crimen concibió una madre, en crimen, en pecado, por adulterio y por asesinato, el crimen. Por eso Betsabé se embarazó. Mi pregunta es sobre el Salmo 51, verso 5, a donde dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, mi pregunta es, si ahí está diciendo que ya nacemos en pecado, y por lo tanto, si existe el pecado original, esa es mi pregunta. Gracias, buena tarde, pastor. Ok, lo primero que debemos de aclarar para que me entiendan todo el desarrollo del tema y no se confundan es que no nacemos en pecado y no hay pecado original. Pero vamos a desarrollar para sustentarlo bíblicamente y vean por qué aparentemente está diciendo lo contrario el Salmo 51, pero no es así, vamos a ver. Primero, tengo que presentarles algunos antecedentes que necesito que ustedes ubiquen y recuerden para que de ahí tengamos sustento. Por ejemplo, en los evangelios, ahí en el evangelio de Marcos, capítulo 10, por ahí del verso 13 en adelante, dice que le presentaban los niños a Jesús para que los tocara y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y que viendo Jesús eso, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios es de los niños. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y los tomaba en los brazos y poniéndolos sobre sus manos sobre ellos, dice que los bendecía. El Señor Jesús no dice nunca ni ha dicho que de los adultos es el reino de los cielos. Lo será cuando ya se arrepiente el adulto y es nacido de nuevo, pero antes de eso no dice eso de los adultos, pero de los niños dice que sí, que de ellos es el reino y que hay que ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario que entendamos esto que dijo Jesús, que fue algo que Él nos reveló, que anteriormente los que vivían en el Antiguo Testamento no conocían. Él nos reveló muchas cosas sobre el infierno, sobre la muerte, etc. Y nos dice que de los niños es el reino de los cielos, porque los niños no tienen pecado. Hasta cierta edad, obviamente, sí, pequeños, ya después conocen pecado. De hecho, también en Mateo 18, verso 10, dice que las almas de ellos están viendo todo el tiempo el rostro de su Padre que está en los cielos. En sus Biblias aparece como: porque de cierto os digo que los ángeles de ellos están todo el tiempo viendo el rostro de mi Padre. Lo que pasa es que en la Biblia a veces se utiliza la palabra ángel para decir mensajero, cualquiera que sea, incluso persona puede ser ángel, o ángel de Dios, o sea un mensajero de Dios, que es un ángel que desciende del cielo, o se utiliza también a veces para decir alma. ¿Sí? Esto lo corroboramos en Hechos 23:8, donde dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni espíritu, ni ángel, pero los fariseos afirman que sí. Fíjense, ahí está apartando espíritu de ángel, porque está poniendo ángel como sinónimo de alma. Los saduceos decían que no había ni alma, vida más allá de la muerte, ni espíritu, ni resurrección, pero dicen ni ángel, o sea, alma. Entonces se utiliza como sinónimo muchas veces. Por eso Jesús dijo: los ángeles de ellos, o sea, las almas de los niños, están todo el tiempo viendo el rostro de mi Padre. Algo más que nos confirma que los niños son de Dios. Entonces no tienen pecado. De ellos es el reino. Ya que tenemos bien analizado eso, ahora analicemos muy bien lo que dice el Salmo 51. Y aquí es bien importante que le prestemos atención lo que dice la primera mitad del verso 1, porque nos va a dar mucho sustento para lo que voy a explicar más adelante. Dice así, Salmo 51, verso 1. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Acuérdense de eso que estoy diciendo. Así empieza el Salmo 51. Es una oración de David por el hecho de haberse allegado a Betsabé, y de la cual, de esa acción por ahí, Betsabé pues concibió a un niño, ¿sí? Bien, esto está en 2 Samuel 11:5, donde dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vale, recuerden eso. Seguimos con la segunda mitad del verso 51, del verso 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ojo, cuando suba la voz, cada palabrita, atentos a qué estoy subiendo la voz para subrayar.
rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahí viene el verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, vamos a ver qué dice realmente el verso 5 en el hebreo. Pero quiero que entiendan el contexto. David está muy compungido y arrepentido, mencionando a cada rato que él cometió pecado, que él hizo lo malo, que es maldad lo que hizo, ¿sí? Esta es una oración de David porque cometió pecado con Betsabé. Bueno, veamos qué dice en el hebreo. En el hebreo, ese salmo tiene solamente 6 palabritas. Dice, Gen Avon Gil, Het Yaham Em, que palabrita por palabrita dice así. La primera parte, 3 palabras, dice Gen, que en el hebreo significa miren o he aquí. Vamos a dejarlo en he aquí para que quede igual y no nos confundamos tanto. He aquí. Segunda palabra, Avon, significa maldad, nada más, maldad. Gil. Gil, esta palabra es bien importante. Es la palabra hebrea del diccionario Strong número H2342. Cualquiera puede checarlo porque luego dicen que yo invento. Chéquenlo en cualquier diccionario de Hebreo Strong. Gil significa girar, sobre todo en espiral, dice, torcer y por ende pervertir, ¿sí? En sentido de torcer algo, ya lo torciste, lo pervertiste, pero proviene de girar en espiral. Eso es Gil. Guárdenlo ahí en su memoria. Esto es, entonces, Gen Avon Gil es he aquí maldad, torcido o pervertido, ¿vale? Torcido o pervertido, enchuecado, pervertido. Luego, Het Yaham Em. Het es crimen. Eso es, crimen es la palabra del diccionario hebreo Strong H2399 y es crimen. Obvio, al ser crimen, dice ahí figurativamente usado como falta, ofensa o pecado, pero literalmente es crimen, Het. Luego, Yaham, que es procrear o concebir, ¿vale? Lo dejamos como concebir para que quede más o menos igual y no se hagan tantas confusiones. Concebido. Luego, Em significa madre. Het Yaham Em es crimen, concibió, madre. Son 6 palabras. Dense cuenta que no hay preposiciones ni artículos, ¿sí? No hay un para, un el, etc. ¿Por qué? Porque el hebreo antiguo así era muy rudimentario y solo se decía así como lo dice. Si leemos tal cual las 6 palabras transliteradas, dice, he aquí, maldad pervertido, crimen concibió madre. Así es el hebreo, ¿sí? Transliterado es como los apaches del viejo oeste, ¿no? Yo correr fuerte, pues así. He aquí, maldad pervertido, crimen concibió madre. Obvio, los traductores, para que haya un mejor entendimiento del lector al cual le están traduciendo, hacen esa obra, ese arte precisamente de traducir. Ellos no nada más transliteran, no ponen solo las palabras y ya. De otra manera tendríamos que leer en nuestras Biblias, maldad pervertido, crimen concibió madre, o sea, no la entenderíamos. Entonces ellos no transliteran, sino que traducen, ¿sí? Dan una interpretación y utilizan auxiliares y palabras que se utilizan en nuestro lenguaje, se las agregan literalmente para que nosotros entendamos. Le agregan artículos, preposiciones, ¿no? Le agregan un el, la, los, las o preposiciones, a, ante, cabe, bajo, con, contra, desde, etcétera, todas esas, ¿vale? Esas nos ayudan para que entendamos. Ahora bien, si nosotros leemos ese salmo ya traducido y a esas 6 palabritas en el hebreo, que insisto, cualquiera puede ir a checar que solo son 6 palabras y que significan esto que dijimos. He aquí, maldad, pervertido, crimen concibió madre. Cualquier traductor podría haber utilizado
otros auxiliares, otras palabras, preposiciones, artículos diferentes a los que utilizó, por ejemplo, Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera. ¿Por qué? Pues porque eso ya es a discreción personal de cada quien, el decidir. Yo creo que aquí le ponemos el artículo para que se apoyen. Por ejemplo, viendo el versículo, vemos que esas 6 palabras tienen agregados la preposición en. He aquí en, maldad. Luego tiene agregado el verbo ser. He sido, ni siquiera en su forma simple, en presente, no, ser, sino en pretérito imperfecto. He sido, eso está agregado. No está el verbo ser ahí, si ustedes revisan, no está el verbo ser. Se le agregó como contexto para que se entienda. En maldad, he sido pervertido, formado, le pusieron ahí, pero no es formado. Ya Gil es torcer o pervertir. Da la idea de, incluso dice en espiral, da la idea de que algo se torció o se pervirtió. No da la idea de que algo fue creado o formado. No es correcto decir he sido formado. Lo correcto es Gil es pervertido o torcido. Chéquelo quien quiera para que no diga que yo invento, ¿vale? O que ya me hice mi propia Biblia. No, pues chéquenlo ustedes en sus Biblias en hebreo y van a ver que así es. Entonces, he sido se le agregó para que se entienda. Luego dice pecado. Se agregó y en pecado. Luego concibió, se le agregó me concibió. Luego madre, se le agregó mi madre. Pero cualquier otro pudo haber utilizado otros auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de he aquí en maldad, algún traductor pudo haber puesto he aquí con maldad, ¿no? Luego he sido formado, otro traductor pudo haber puesto en lugar de he sido, pudo haber puesto fui, ¿no? Simplemente pasado, no pretérito imperfecto. Fui formado o fui torcido, ¿sí? Y a otro traductor, en lugar de poner y en pecado, pudo haber, en lugar de y en, pudo haber puesto más en pecado, ¿no? Etcétera. Pero a veces esos auxiliares tuercen un poquito el significado de la traducción que nos están dando, ¿sí? Porque no es lo mismo poner, por ejemplo, bajo pecado que poner con pecado o en pecado. Y ahorita vamos a explicar bien el verso. Yo solamente quiero que entiendan que solamente son 6 palabras, ¿sí? Que no está el verbo ser, ni he sido, ¿no? En pretérito imperfecto, nada de eso. Entonces dice realmente ya, si nosotros solo transliteramos las 6 palabras y le agregamos los mismos auxiliares, ¿vale? Más o menos los mismos, lo que dice es, he aquí, eso está correcto, he aquí, con maldad fui pervertido, ¿sí? O he sido pervertido, si quieren que le dejemos igual que estaba, sale. He aquí, con maldad fui pervertido, o he sido pervertido, y por crimen, ¿sí? Acuérdense que het es crimen, y figurativamente se utiliza como pecado, falta, ofensa, pero es crimen, incluso dice en el diccionario ahí en hebreo, dice o la consecuencia del crimen como la pena o la condena, ¿no? Pero literalmente es crimen. Entonces, he aquí, con maldad fui pervertido, o perverso incluso, con maldad fui pervertido, y por crimen concibió una madre. ¿Cuál madre? ¿Acuerdan de 2 de Samuel? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Recuerden que el contexto de este salmo es que David está arrepintiéndose y pidiendo perdón a Dios, lo dice en el versículo 1, por allegarse a Betsabé y haber cometido ese crimen, que asesinó todavía al esposo, y por ese crimen y pecado concibió una madre. ¿Qué concibió? Un niño, sí. No tiene nada que ver la mamá de David aquí. Él está hablando de pecado, yo pequé, por eso subí la voz. Yo pequé, he hecho lo malo delante de tus ojos, fui malvado, fui perverso. Y en el verso 5 está diciendo lo mismo, el contexto es igual. Con maldad yo fui perverso, pervertido, y por crimen, y por ese crimen concibió una madre. No tiene que ver la mamá de él. Y mi mamá tenía pecados. Es que también puede decirse, y en pecado concibió mi madre, si uno pensara que su madre, estando en pecado, siendo pecadora como todos los hombres, le concibió. Puede ser también,
y aplica, pero no está diciendo que David nació ya en pecado. Él fue pervertido en maldad o torcido en maldad. Y si usáramos el otro significado, que no es correcto, y estando en maldad mi madre me concibió, eso podría ser, pero no es David el que tenía el pecado al nacer, sino la mamá, porque es pecadora como todos los hombres. Pero no aplica mucho al contexto, porque no está hablando de su mamá, está hablando de su pecado, de su maldad. Dios mío, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el mismo contexto continúa y dice, y en maldad yo me pervertí, y por mi crimen concibió una madre, Betsabé. O sea, específico, concreto y perfecto. Entiendan, cualquiera puede decir que no, porque ya saben que luego empiezan a decir que no es que leaste tu Biblia. Chéquenlo ahí, verán si no son 6 palabras nada más y que literalmente dice, Gen Abon Gil, Het Yakham Em, he aquí, maldad, pervertido, crimen, concibió madre. Literal. Los traductores le ponen mi mamá. ¿Dónde dice ahí mi madre? Ahí no dice mi madre, solo dice madre. Solo dice concebir, no dice me concibió. También puede ser concibió, fue concebido, ¿no? Será concebido, etc. Pero no tiene ningún auxiliar, solo dice crimen, concibió madre. Y el contexto que nos dice, por su crimen concibió una madre, en crimen, en pecado, por adulterio y por asesinato, el crimen. Por eso Betsabé se embarazó, ¿sí? Y es el mismo contexto, sigue hablando de su pecado y le pide perdón a Dios, ¿sí? Entonces, recordemos que aparte de todo, nos dijo Jesús ahí en Marcos, que de los tales niñitos, los niños, es el reino de los cielos. Por lo tanto, ni por contexto, por lo que dijo Jesús de que los niños no tienen pecado y están siempre viendo sus almas el rostro de su Padre y de ellos es el reino, con eso sabemos que no se nace en pecado, ¿sí? Y confirmamos con el Salmo 51 que está mal traducido, no está hablando de su mamá, sino que está hablando de que por su crimen concibió Betsabé y que él en maldad se pervirtió, se torció. No dice en maldad adentro en el vientre de mi madre yo fui formado y creado, no dice eso. Dice pervertido, torcido, girado en espiral, o sea, hecho bolas. Se torció en perversión. Y por su crimen concibió Betsabé. Entonces, con el Salmo y con lo que dijo Jesús, sabemos que no hay pecado original. En el sentido de lo que dicen, por ejemplo, la doctrina católica, no hay pecado original. Ahora, en sentido técnico, estricto, bueno, cada uno de nosotros tiene un pecado de origen original. ¿Cuál? El que a los 6 años o 7 cometiste por primera vez, cuando ya tenías conciencia de pecado, antes no. A lo mejor el pecado original mío pues fue cuando le jalé las trencitas a mi compañera de kinder, ¿no? O de primaria, y ya con maldad. El tuyo ha de haber sido a lo mejor robarte un cambio, un vuelto de tu papá cuando te mandó a la tienda, no sé. Pero ya tienes conciencia de pecado. Nadie peca por nacer. En 1 de Juan 5:17 dice, toda maldad es pecado. Algunas Biblias dicen, toda injusticia es pecado, pero es lo mismo. Ahí en el griego dice adikia, que es injusticia o maldad. Entonces, la maldad es pecado, no nacer, ¿sí? ¿Qué maldad hay en nacer? ¿Qué maldad tiene un bebito de 3 meses o de un día de nacido? ¡Ay, qué malvado! Lloró y me despertó. No, o sea, no tiene maldad. Dios es un Dios justo y bueno. Juzga y castiga la maldad perversa del corazón del hombre, que sabiendo hacer lo bueno no lo hace y hace el mal. No castiga a un inocente. Y Jesús nos lo mostró, de que de ellos es el reino. El hombre es malvado desde la juventud, no desde el nacimiento. Y esto lo dice Dios. En Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. A maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice desde que nace. Dice el hombre en su corazón es malo desde su juventud. Chéquelo en su Biblia, ¿sí? Ahí la palabra en el hebreo es neurá, que dice propiamente un participio pasado de naurá, palabra hebrea 5288, que significa
muchacho, juventud. Muchacho, no bebé, o niñito recién nacido, ni de 1 año ni de 2, no, muchacho, juventud. Entonces lo que dice Dios, el corazón del hombre es perverso desde su juventud. ¿Y por qué desde su juventud? O desde su naurá, que es de ser muchachito. Porque cuando ya empiezan a ser muchachitos, ya empiezan a tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, y eligen hacer malo y pecar. Antes de eso, un bebé no comete pecado, ¿sí? Incluso aunque hiciera algo que para nosotros es malo, por ejemplo, una mentira, un bebé de 1 año, 1 año y medio, ya sabe si el papá le dijo, no, mijo, esos dulces no te los comas, porque te hacen daño. Y el bebecito, pues le gusta el dulce, el azúcar, y de repente se distrae el papá y agarra el dulcecito, se lo come, y ya bien contento, ¿no? De 1 año y medio, ya sabe hablar, de 1 año y medio, etc. Y se voltea el papá y le dice, ¿tú te comiste el dulce? ¿Y qué hace el bebito? No, papi, no. Pero lo hace por reflejo, lo hace por instinto de conservación, vaya a hacer algo, ¿no? No lo hace porque sepa que está mal, ¿sí? Él no tiene maldad, él puede mentir ahí y la mentira de él no es un pecado porque ni sabe lo que es mentir, él solo sabe que, no, el perro, el gatito se lo comió, pero sabe que fue él. Y ya el papá sonríe y dice, ay, mijo, no, ya te vi que te lo comiste, ¿eh? No, bueno, sí, ya, pero no es maldad, ese niño no es malvado, es inocente. Y de esa inocencia y más grandecitos de 3, 4 años le llevaban a los niños a Jesús y decía, de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Sí, ellos se pueden acercar a mí, son santos, no tienen pecado. Crecerán, como dice el Señor en Génesis, y desde más muchachitos en adelante, su corazón empezará a tener maldad, ¿sí? La caída del hombre fue que Adán pecó, no fue que nació. La caída del hombre fue por el pecado de Adán y de cada uno de los hombres, no por nacer bebés. Algunos dirán, bueno, de hecho, fíjense, en 1 Juan 3:4 dice Dios, todo aquel que comete pecado es porque infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entiéndase, estamos en Nuevo Testamento, la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Antiguamente, pues el que infringía la ley de Moisés cometía pecado. Ahora el que infringe las leyes de Cristo, dice ahí, el que comete pecado es el que infringe las leyes de Dios. ¿Qué ley de Dios infringe un bebé? Ninguna. Y aún si dijera, no, de 8 meses, no, yo no voy. Él no sabe, no infringe leyes. Por eso el reino de los cielos es de los niños. Alguno dirá, pero Romanos 5:12 dice que, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Sí, pero termina el versículo de leer y verás que dice, por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto todos nacieron, ¿sí? Entró en el mundo, ¿qué cosa entró en el mundo? Dice ahí Romanos 5:12, el pecado. No dice el pecado entró a todos los hombres, dice entró en el mundo, y eso es verdad, en el mundo no había pecado. ¿Por quién entró a la tierra física, al mundo? Por Adán cuando pecó, ¿sí? Eva y Adán. No dice el pecado entró a los hombres, no, entró al mundo. Lo que entró a los hombres o pasó a los hombres, dice, entonces la muerte pasa a todos los hombres. Pero explica por qué. Dice, ¿por qué? Porque todos después pecaron. Si no hubieran pecado, pues no les llega la muerte. La paga del pecado es muerte. No la paga de nacer es muerte, la paga del pecado, ¿sí? Lo que pasó a todos los hombres es la muerte porque pecaron, no el pecado por nacer, ¿sí? Entonces, ya vimos con todos estos argumentos y explicamos el versículo, que desde que se tiene conciencia de pecado es que se peca, que no se peca por nacer, que Jesús dijo los niños son de Dios, y que el Salmo bien traducido lo que está diciendo es, pues por mi pecado y mi crimen que se embarazó Betsabé, ¿sí? No es que mi mamá me parió, o sea, no tiene nada que ver. Por eso es que también sabemos que no hay bautismo de niños pequeños. Ese será otro tema, lo veremos otro día, pero no hay bautismo de niños pequeños porque, primero, no hay pecado original, ¿sí? Ni por nacer se es perverso o pecador, ni tampoco hay eso de que en pecado me concibió mi mamá, no es cierto, ¿sí? El niño, cuando ya después crece y tiene pecado,
se podrá bautizar al día que tenga conciencia de pecado y conciencia de su vida y de lo que está haciendo y pueda tener facultad de arrepentirse. Lo dice 20 versículos de la Biblia. El bautismo que predicaba Juan era de arrepentimiento. El bautismo que se les habló es de arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Un bebé no se puede arrepentir, ¿sí? En primera, no puede porque no tiene conciencia. Y segundo, pues no sabe ni qué es pecado ni ha pecado. No ha pecado. Y por cierto, aquí también muchas personas preguntan sobre Apocalipsis 20:12, que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, etc. Bueno, muertos grandes y pequeños. Sí, dice grandes y pequeños, no dice recién nacidos o bebés, solo pequeños. ¿Por qué? Como dice Génesis, Dios dijo: el corazón del hombre es malo desde que son muchachos, ¿sí? Pequeños, un muchacho es pequeño. Un muchacho de 6, 7 años, dependiendo de los niños, porque hay de niños a niños, ¿no? Unos muy inocentones y otros que son así medio tremendos, pero empiezan a adquirir conciencia de pecado desde esa edad más o menos, 5, 6, 7, por ahí dependiendo. Pero antes de eso no tienen conciencia de pecado, y un bebé mucho menos tiene conciencia de pecado, ni ha pecado, menos por nacer. Pues Dios no es un Dios injusto, ni loquito, ni nada. Él es sabio, perfecto y santo. Él juzga la maldad de los corazones. Con maldad fui pervertido, y por mi crimen concibió una madre. Eso es lo que dice el Salmo. Eso es todo, mi hermano. Espero haberte edificado. Y bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, que la tiene el hermanito.